Canal 253. Desde sus estudios y planta transmisora, ubicados en Juan Lavalle, 1801, Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina. Titular, Emir Silva. En el otoño 2026, el Caletense Radio. Cerca tuyo. 20 minutos pasaron de la hora 13 en todo el país. Continuamos con Info Radio aquí en el Caletense 98.5 MHz. Vía Zoom lo tenemos a Massimiliano Pisani, es analista de relaciones gubernamentales de Argentinos por la Educación. Netamente tiene que ver con datos, con estadísticas que tiene que ver con lo que pasa en nuestro país. Massimiliano, primero, muchísimas gracias por recibirnos. Roberto Murúa, Roberto Méndez, los saludamos. ¿Cómo le va? Estoy silenciado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes para charlar un ratito de educación. Bueno, mes a mes se hacen análisis, se chequean estadísticas, ¿no? En un año que trae muchos conflictos, ¿no? En lo que es el ámbito educativo. Sí, desde Argentinos por la Educación siempre intentamos insistir en poner la agenda educativa dentro de la agenda pública, la agenda política. Sacamos informes cada 15 días de distinto tipo, siempre basándonos en la evidencia, con la idea de poner con los datos sobre la mesa en agenda pública la educación. En este caso, sacamos un informe el día de hoy, un poco para analizar cómo imaginan los adolescentes su futuro laboral. Surge de los cuestionarios complementarios de las pruebas PISA que se les hacen a los chicos de 15 años. Y lo que nos sorprendía en esta ocasión, y era un poco lo que queríamos charlar con ustedes, es qué es lo que está pasando con la incertidumbre, principalmente sobre el futuro desarrollo profesional que tienen los chicos, porque vemos que más de la mitad de los chicos en Argentina tiene incertidumbre respecto a qué es lo que va a hacer cuando tenga 30 años, a qué tipo de desarrollo vocacional va a realizar. Y bueno, de esto se pueden desprender varias discusiones, pero nos interesaba un poco traer el dato para iniciar la conversación. Bien, se habla que un 52% puede ser con incertidumbre laboral. Correcto, sí. Y no solo el dato en sí mismo es un dato alarmante, sino también lo que creo que nos despertó especial atención desde el observatorio es el crecimiento que viene habiendo, porque cuando vemos este mismo dato 4 años atrás, que es algo que nos permite las pruebas PISA, vemos que hay un crecimiento casi de 30 puntos porcentuales, es decir, tenemos casi, pasamos de tener aproximadamente a un 22% de chicos reportando que tenían incertidumbre sobre su futuro laboral, por decirlo de alguna manera, que era lo que iban a hacer, y hoy tenemos 52 chicos, o sea, tenemos casi más del doble, digamos, de chicos de lo que teníamos hace 4 años, en una situación que plantean incertidumbre respecto a qué es lo que quieren hacer en su futuro. Bueno, esto tiene que ver un poco, Roberto Murúa, le saludo ahora, Maximiliano. Digo, tiene que ver un poco, me parece también con, ¿no?, el mundo que nos toca, o el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Donde además hay como una confusión generalizada. Entonces, bueno, indudablemente empiezan a notarse en estos datos de la estadística también, y los chicos, bueno, poco sabemos dónde va el mundo, y los chicos, bueno, lo marca ahí la estadística, decía, mucho más, ¿no? Con todas las dudas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí, siempre cuando hablamos de educación y estos problemas sociales, hay múltiples factores que podrían ser factores explicativos, pero me gustaría mencionar un par para que los charlemos. Dale. Un factor que creo que incide sin lugar a dudas, porque en el medio entre un análisis y el otro pasó la pandemia. Yo creo que eso también muchas veces nos olvidamos, ¿viste? Como que decidimos hacer un borrón de esa instancia, pero yo creo que fue un proceso que sumó mucha incertidumbre al proceso del futuro, de cara a enfrentarnos a una situación muy traumática. Después también yo creo que hay una cuestión vinculada a la cuestión de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de los desarrollos tecnológicos, que sin duda generan incertidumbre en los chicos. Y a mí me gusta siempre dar este ejemplo, ¿no? Hace 5 años atrás, 10 años atrás, estábamos hablando de que necesitábamos programadores, de que nos faltaban programadores que había que formar y demás. Hoy estamos viendo, por ejemplo, y nos lo dicen los principales empresarios tecnológicos, que ya eso está resuelto con la inteligencia artificial. Entonces, esos cambios tan abruptos que se vienen generando en el mundo de la tecnología, sin lugar a dudas también son un factor que inciden. Y después creo que hay 2 factores que son más bien argentinos también, creo yo, porque este es un fenómeno global, pero que vemos que en Argentina se acrecenta. Cuando vemos el promedio de los países de la OCDE, más o menos creció esa incertidumbre, pero más o menos es un 40%, nosotros estamos un poco por encima. De hecho, a los chicos más ricos de Argentina les da más o menos igual en términos de esa incertidumbre, ese 40%. A los chicos más pobres la incertidumbre es más alta, es el 60%, pero digo,
global que se acrecenta en Argentina. Y ahí creo que hay dos factores que también son muy argentinos. Uno, obviamente, que tiene que ver con la cuestión económica. Hace un tiempo sacamos un informe donde analizábamos y veíamos que el 60% de los chicos tiene una preocupación sobre cómo se va a desarrollar en su futuro vinculado a la situación económica que viene de larga data, digamos, en un proceso complicado en Argentina. Sí. Y una cuestión más elemental, porque hablamos de algunos problemas más del siglo XXI, pero para mí también tenemos problemas del siglo XX, que para mí son los aprendizajes, ¿no? Y nosotros analizamos en el estudio básicamente dos cositas, ¿no? Por un lado, cómo correlaciona el nivel de los aprendizajes con el nivel de incertidumbre, y vemos una correlación ahí, es decir, y esto se puede explicar y ahora lo cuento un poquito, pero un chico que le va mejor en lengua y matemática tiene menor grado de incertidumbre de qué es lo que puede desarrollar en su futuro. Un ejemplo sonso, pero en Argentina, a los chicos de 15 años, solo 1 de 4 puede resolver una regla de 3 simple. Entonces, es muy difícil que un chico que no puede resolver una regla de 3 simple a los 15 años pueda proyectarse en un ingeniero dentro de los próximos 15 años. Entonces, ahí creemos que hay un factor que sin duda también incide y que es muy, muy importante porque de alguna manera genera también mayor grado de incertidumbre a los chicos. Claro, múltiples factores para llegar a donde estamos, ¿no? Pero bueno, claro, a ver, para resumir un poco, Maximiliano, si no corregime, digo, a la incertidumbre internacional, lo que le pasa a los chicos en el mundo, en la Argentina además, el pibe dice, che, pero bueno, no sé, el mundo puede demandar esto, pero ¿y en la Argentina cómo me va a ir? O sea, ¿no? Tiene ese agregado. Por lo que nos estás Sin contando. lugar a dudas. Es decir, Sí, sin lugar a dudas. Y yo ahí mencionaba dos cuestiones. Una principalmente vinculada a la cuestión económica, que claro. no es novedad, digamos. La situación económica genera un panorama de incertidumbre, ¿no? Sí. Eso obviamente que puede generar algún factor explicativo en este sentido. Y creo que el otro punto es este tema de los aprendizajes, ¿no? Porque hay un estudio también que cuenta acá, lo tengo acá anotado, por eso lo miraba, la relación entre el desempeño académico, digamos, y la claridad vocacional. ¿A qué quiero decir con esto? Un chico que tiene claro qué es lo que quiere hacer, es muy probable que después, en el día de mañana, tenga un trabajo más vinculado a ese tipo de claridad, un trabajo más estable. Entonces, hay una relación en ese sentido. Y la cuestión vinculada a los aprendizajes, que yo diría que es como uno de los grandes temas que tenemos en Argentina, la baja de la calidad. No sé, tenemos, por ejemplo, en tercer grado, 1 de cada 2 chicos con problema de comprensión lectora. Lo que mencionaba en matemática, que los chicos llegan a la secundaria sin resolver una regla de 3 simple. Solamente, por ejemplo, otro dato que para mí es muy alarmante, 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y en forma. Esto quiere decir sin repetir, sin abandonar y con los conocimientos mínimos en lengua y matemática. Que de por sí es malo el dato, pero lo que afecta es que veníamos mal y vamos peor, porque antes era 16 de cada 100, ahora es 10. Así que en la Patagonia te diría, no sé, la estadística no sé si lo marca o no, o el trabajo que ustedes hacen, pero digo, en la Patagonia suele ser peor. Yo hablo con los chicos que van a las universidades de, no sé, chicos de la Patagonia que van a la Universidad de Córdoba, de Buenos Aires, y que saben que llegan incluso con menos condiciones que los chicos que estudiaron la secundaria o la primaria en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza. También eso se da, esa situación en la Argentina. ¿Esos datos también aparecen en este trabajo que hacen ustedes? En este caso nosotros no tenemos una diferenciación por región, pero sí lo que te podemos mencionar, porque es algo que nosotros vemos en muchos de los estudios que hacemos, es que suele correlacionar mucho, por ejemplo, el nivel del aprendizaje, y esto podríamos también vincularlo a las cuestiones socioeconómicas, por un lado, y después también, digo, es un proceso muy distinto el que sucede acá en el AMBA que el que sucede en el resto de las provincias, y creo que ahí hay un desafío del federalismo argentino, Claro. más aún en la educación, que la educación muchas veces las escuelas dependen de los ministerios provinciales, del gobernador provincial. Entonces, ahí sin duda siempre hay un desafío que es muy importante, que igualmente yo siempre digo como, no tiene que ser como una justificación, por decirlo de alguna manera, porque también incluso a los chicos que les va bien en la Argentina, les va mal comparado con el resto de la región, por ejemplo, y para comparar con algo comparable, con Brasil, Chile, Uruguay, Perú. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo. Hay fenómenos globales que afectan, sin lugar a dudas. Hay cuestiones vinculadas a la cuestión nacional que afectan, hay cuestiones del nivel del federalismo que afectan, pero en líneas generales los resultados que tenemos en todo el país deberían alarmarnos, deberían generarnos una preocupación. Hoy por hoy, el dato que queríamos traer era de la incertidumbre de los chicos, porque ahí creo que hay un trabajo también fuerte para hacer en el proceso vocacional, en los chicos, en cómo ofrecerles herramientas, no solamente vinculadas a que tengan información, sino también a que tengan los aprendizajes necesarios.
porque cito un informe que hicimos hace poco, también el año pasado, solo en Argentina tenemos 8 de cada 10 chicos que quieren estudiar. Cuando terminan la secundaria nos dicen en el último año de la secundaria que tienen la intención de estudiar. Algunos estudiar y trabajar, otros solo estudiar. Pero cuando vamos a ver efectivamente cuántos chicos ingresan el primer año, y no estamos hablando ni siquiera de avanzar, de pasar el primer cuatrimestre, estamos diciendo solamente ingreso, Sí. vemos que solamente la mitad lo hace. Entonces ahí tenemos Ahí una... te va a consultar, Maximiliano, ¿no? El tema de los estudios para los jóvenes, en donde por allí la proyección lo lleva hoy en día a la famosa carrera corta, ¿no? O tecnicatura de 2 o 3 años para tener una inserción laboral rápida. ¿En eso también se nota? ¿En qué sentido me preguntas? Si se nota... De que lo buscan más ese tipo de carreras, o la baja demanda de jóvenes a la hora de buscar nivel terciario o secundario cayó por completo. Bueno, es interesante porque en este estudio se pregunta también, digamos, cuáles son las principales 10 ocupaciones que mencionan los estudiantes, digamos, de 15 años que quieren seguir. Y ahí hay dos factores que son interesantes. Por un lado, la comparación cuando nos comparamos con el resto de los países de la OCDE, que son países que también responden a estas pruebas, ¿no? Y ahí, por un lado, lo que vemos es menor diversidad. El 60% de los chicos elige entre 10 tipos de carrera, por decirlo de alguna manera. Cuando vamos a compararlo con la OCDE, vemos que hay como un abanico un poco más grande. Eso por un lado. Y por otro lado, que está relacionado a la pregunta que vos hacías, cuando vemos, por ejemplo, qué responden los chicos en Argentina, ahí vemos una diferencia entre varones y mujeres muy marcada, pero vemos que, por ejemplo, los varones hablan mucho de que quieren ser deportistas, que quieren ser ingenieros, que quieren ser profesionales de tecnología, más ese mundo, y las mujeres más médica, psicología, abogada, docencia, más ese tipo de carreras, ¿no? La ilusión Messi leí por ahí en el informe. Bueno, es interesante también porque, no porque yo soy sumamente futbolero y entiendo el sentimiento de que cuando sos chico querés ser como Messi y querés avanzar, pero sí también lo que hay que entender es, y es interesante la comparación con el resto de los países de la OCDE, ¿no? En el resto de los países sale mucho más, por ejemplo, ser ingeniero como un factor importante, ¿no? Y está bueno también ponerlo sobre la mesa porque que muchos querramos ser deportistas con las dificultades que hay para llegar a ese lugar también puede producir una frustración muy importante y creo que tenemos que intentar darles por lo menos a los chicos todas las herramientas para que puedan desarrollarse de la forma que quieran, pero también planificar en base al tipo de carreras que necesitamos, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que vos preguntabas, vinculado a los sectores, si se quiere, a las carreras medias, ¿no? A las tecnicaturas y demás, que es algo que sale muy poco, digamos, ¿no? Mirá, De hecho, en el top 10 solo entra mecánico, pero no hay muchas respuestas de parte de los chicos de que quieren desarrollar ese tipo de carreras que se presentan en terciarios, por ejemplo. sí, un poco, y corregime si me equivoco, pero digo, entiendo que ser futbolista en Argentina es más difícil que terminar unas cuantas carreras universitarias, te digo, porque Y bueno, que te una digo, carrera larga también. claro, sí, sí, porque además, bueno, los chicos además, y sobre todo los del interior, para poder Ujú. llegar a estar en las instancias más importantes del fútbol argentino, tienen un desarraigo importantísimo porque se van del interior de sus pueblos o ciudades a los 12, 13, 14 años, ¿no? Tienen que hacer el secundario muchas veces en Buenos Aires solos, alejados de la familia, de los amigos, y con una incertidumbre total, digo, porque también, convengamos, de miles de chicos son muy pocos los que llegan. Digo, un camino más difícil que el de ir a estudiar a cualquier universidad, te diría. Salvando la Sí, sí, distancia, y yo ¿no? creo, totalmente digo, yo creo que el problema no es aspirar a eso, yo creo que el problema también es la falta de diversidad de referencias, de roles, de imaginarios Claro, que puedan proponer otros sentidos también, sí. ¿no? Me parece que ahí, por ejemplo, hablábamos de la formación técnica queda fuera, digamos, de esa mesa y también vinculado a lo que veníamos charlando antes de inteligencia artificial y demás, probablemente en el futuro tengamos mucha demanda de ese tipo Claro. de trabajos. Entonces, me parece que ahí hay un trabajo importante que hacer desde la planificación, siempre de la planificación de las Sí. políticas educativas. Y por otro lado, que creo que el dato más alarmante, igual que trae el informe, es que lo que no nos puede pasar es que los chicos tengan un grado de incertidumbre tan alto respecto a su futuro, porque no puede ser que más de la mitad de los chicos con un crecimiento muy exponencial, más que en el resto de las regiones y demás, no sepan o tengan una preocupación sobre cómo proyectarse, sobre qué quieren hacer, que no tengan las herramientas también, que obviamente seguro influye no tener las herramientas en no tener certidumbre respecto al futuro laboral. Maximiliano, y te pregunto, ¿y ese debate en la Argentina, esto que vos estás contando, esto que vos estás diciendo, este trabajo, este análisis, esta evaluación que ustedes hacen, vos crees que, porque bueno, esto se resuelve con política, digo, ¿el debate se da en la Argentina? La política, el sistema educativo, los docentes, las universidades, ¿están analizando, están preocupados por este tema? ¿Se ocupan de esto? Bueno,
Es una muy buena pregunta. Yo creo que no nos preocupamos tanto tal vez como deberíamos, ¿no? Y acá puedo ver el vaso medio lleno o medio vacío. Digo, por un lado, hay algunas convocatorias, el tema con las universidades, por ejemplo, fue un mensaje que penetró mucho y que genera mucha adhesión. Yo creo que a veces nos olvidamos de la educación obligatoria, por ejemplo, ¿no? Que viene en una decaída muy grande, por ejemplo, lo que hablamos, la calidad de los aprendizajes. Entonces yo creo que desde la sociedad, y después yo soy de los que creen que a todos nos importa la educación, porque todos tenemos o un hijo, un sobrino o alguna persona que transita, y todo lo que también transitamos y tuvimos la suerte de tener un buen proceso formativo, sabemos lo importante que es, le damos valor. Entonces yo creo que ahí hay desde la sociedad una demanda, si se quiere, por tener mejor calidad educativa. Ojalá que eso se vaya acrecentando. Nosotros, Argentinos por la Educación, insistimos mucho con eso, largamos campaña de bien público, invitamos a la gente a que se sume con ciertas demandas, por ejemplo, con el tema del ausentismo escolar hace poco, con el tema de alfabetización hace unos años también. Pero también creo que el trabajo importante tiene que ver más con la política educativa. Y ahí hay vasos medio llenos y vasos medio vacíos. Nosotros con alfabetización, por ejemplo, logramos firmar compromisos con todos los candidatos a presidente, con los candidatos a gobernador 18 de 24, y después esto terminó generándose que hoy tengamos, por ejemplo, un plan nacional, 24 planes jurisdiccionales de alfabetización, como que lo traigo como un ejemplo de Sí, algo sí, que se puede entiendo. para Se poner logra. dentro de y que la política educativa termina actuando, ¿no? Pero eso se genera siempre de abajo hacia arriba, creo que ese es el movimiento. Decías Es- temas ausentismo, fue un trabajo que se hizo hace un par de semanas, o en realidad que se presentó hace un par de semanas, porque entiendo que la proyección de sus tareas debe llevar meses y en algunos otros aspectos años. Hoy justamente se dio a conocer el tema de esta incertidumbre en los adolescentes. ¿Te puedo preguntar qué se está preparando para los próximos días, para las próximas semanas? Sí, decís en términos del trabajo que hacemos nosotros. Exactamente, Argentino por la Educación, que tiene preparado como informe, no sé si de acá a 2 semanas o ya para el próximo mes. Está buenísima la pregunta. Mira, nosotros tenemos una agenda de temas vinculado a un trabajo que para mí es una linda forma de laburo, por eso la cuento. Nosotros en 2023 nos propusimos hacer un trabajo que se llama el Acuerdo por la Educación. ¿Qué hicimos? Juntamos a 200 referentes técnicos, políticos, académicos, sindicales, docentes, de todos lados, de todos los colores políticos también, y armamos mesas de trabajo y terminamos definiendo 10 prioridades para la educación en Argentina. A partir de esas 10 prioridades, que además tienen algunas propuestas, lo que hacemos es trabajar de forma selectiva, priorizando los temas que creemos que son más complejos o que tienen más problemáticas, poniéndolos sobre la mesa con nuestros informes, ¿no? Un tema fue alfabetización, 1 de cada 2 chicos con problemas de comprensión lectora en tercer grado. Otro tema con el que insistimos mucho tiene que ver con la cuestión vinculada al ausentismo que mencionaba recién. En Argentina se pierde un mes de clases al año por distintos factores, principalmente por el tema de ausentismo, que si lo anualizamos a todo el ciclo escolar obligatorio de primaria, es un año completo que pierden los chicos, ¿no? Es un montón de tiempo y es un fenómeno que se viene acrecentando post pandemia, por eso le ponemos atención. Así que nuestra agenda de temas sigue en esos 10 prioridades que van desde temas de cuestión docente, desde cuestión de la caída de la natalidad. En lo próximo seguramente vaya a haber algún informe vinculado a la cuestión de los jardines de infantes, a cómo viene la cobertura en ese sentido, pero la realidad es que siempre en esta agenda de 10 temas que tenemos, que son los ejes prioritarios, digamos, para la agenda argentina, es que vamos haciendo nuestro trabajo, así que seguramente nos encontremos pronto para charlar de otros puntos. Y pronto va a Bien. surgir el tema, mi nene tiene 7 años y me dice que quiere ser youtuber, por ejemplo, ¿no? Sí, Estás es como una... interesante, bueno. Es interesante porque eso aparece, digamos, también en el informe, ¿no? Aparece sobre la proyección que tienen los chicos y digo, aparece en la ausencia también de otras carreras, ¿no? Como que el desafío creo que ahí que tenemos es, bueno, ¿cómo hacemos para ofrecerle futuro a los chicos Claro. en el sentido amplio y también un futuro realizable, la formación, Está entre ¿no? youtuber y Dibu Martínez, imagínate. Ah, la tenés complicada como papá, ¿eh? La tenés complicada. Es complejo, Sí. es complejo, es complejo. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es motivarlos, es contarles un poco cuál es el mundo que les espera, orientarnos vocacionalmente, Sí. pero yo insisto mucho sobre las herramientas, ¿no? Porque es muy difícil y eso también, por eso lo vinculo a los aprendizajes, a esta cuestión de la incertidumbre, que probablemente sea un factor más entre otros, ¿no? Pero si un chico no sabe resolver una regla de 3 simple, no sabe leer y escribir, y va a ser muy difícil que se pueda imaginar el día de mañana siendo o docente, si no sabes leer y escribir, o ingeniero, si no sabes matemática, digo, ¿no? Entonces ahí hay algo de una promesa incumplida que les decía recién, un informe que me quedó ahí a medias de contarles, pero
los chicos todos quieren estudiar y la mitad después lo hace. Entonces también ahí hay un trabajo que creo que tenemos que hacer para poder empezar a machear más esto entre la expectativa y la realidad que tienen los jóvenes, porque los chicos quieren estudiar, ¿no? Entonces hay que darles las herramientas también. Bien. Bueno, importantísimo, como siempre, en cualquier situación que se da en la vida de las personas, el diagnóstico. Me parece que ahí el trabajo de ustedes es fundamental. Bueno, entre otras cosas, otros sectores de la sociedad que tendrán que aportar lo suyo, ¿no? Pero digo, de Argentinos por la Educación va a ser un trabajo importantísimo. Y bueno, agradecido por tener esta comunicación con vos, Maximiliano, y la idea es, lógicamente, seguir visibilizando el tema. O sea que seguramente vamos a seguir charlando en el futuro a través del trabajo que ustedes vienen realizando. Agradecimiento a Eva, a todo el equipo que siempre nos acercan los informes y bueno, a disposición obviamente de poder seguir marcándolo. Massimiliano Pisani, parla italiano. ¿Usted cómo estamos en tema idioma para los jóvenes? Parla un po', no molto. Bueno, no, sí, muy tano, mis viejos se pusieron innovadores, así, tengo abuelos. Claro. Gracias a ustedes por el tiempo. No abunda el tiempo para charlar de educación, siempre está bueno que sabemos que nos dedican un rato, nos dejan un ratito para desarrollar, que eso se agradece mucho, y a disposición, y a quienes de la audiencia quieran conocer más de nuestro trabajo, los invitamos también que nos busquen en redes sociales y googlean Argentinos por la Educación, le va a aparecer el trabajo que hacemos. Hay más de 150 informes publicados en la web, al que sea más nerd y les interesen los datos, los informes, va a encontrar un montón, y si no, en nuestras redes sociales también trabajamos para comunicar y poder simplificar esos mensajes, pero que se entienda la importancia de que tengamos una mejor educación en Argentina. Así es. Gracias por el tiempo. Abrazo grande. Massimiliano Pisani pasó analista de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, aquí en Inforradio en el Caletense. En el otoño 2026